Bueno, tomo 2, obra completa de Sigmund Freud, estudio sobre la histeria, página de 124-150, Miss Lucy R., 30 años, un caso clínico de Freud. A fines de 1892, un colega de mi amistad me derivó una joven dama a quien él trataba a causa de una rinitis infecciosa de recurrencia crónica. Como después se averiguó, una caries del etmoides era la causa de la rebeldía de su afección. Pero últimamente la paciente había acudido a él por unos síntomas que el versado médico ya no podía atribuir a una afección local. Había perdido por completo la percepción olfativa, y una o dos sensaciones olfatorias que sentía muy penosas la perseguían de continuo. Además, andaba abatida, fatigada, se quejaba de la pesadez de la cabeza, faltaba de apetito y una disminución en su capacidad de rendimiento. La joven dama, que vivía en los alrededores de Viena como gobernanta en casa de un director de fábrica, me visitó de tiempo en tiempo en mi consultorio. Era inglesa, de constitución delicada, pigmentación escasa, sana hasta la afección de la nariz. Sus primeras comunicaciones corroboraron las indicaciones del médico. Sufría de desazón y fatiga, la perseguían sensaciones olfatorias subjetivas. En materia de síntomas histéricos, mostraba una analgesia general bastante nítida a pesar de conservar intacta la sensibilidad táctil. El campo visual, a un examen grueso realizado con una mano, no evidenciaba limitación. La parte interior de la nariz era enteramente análgica y carente de reflejos. Sentía ahí los contactos, pero la percepción de este órgano sensorial estaba por completo cancelada para estímulos específicos, así como para otros como amoníaco y ácido acético. El catarro nasal purulento se encontraba justamente en una fase de mejoría. En el primer empeño de entender el caso clínico, no se podía menos que sujetar a las sensaciones olfatorias subjetivas como alucinaciones recurrentes, a la interpretación de que eran unos síntomas histéricos permanentes. La desazón era acaso del afecto correspondiente al trauma, y debía de ser posible hallar una vivencia en la cual estos olores, ahora devenidos subjetivos, hubieran sido objetivos. Esa vivencia tenía que ser el trauma, y las sensaciones olfatorias se repetirían como un símbolo de él en el recuerdo. Quizás era más correcto considerar las alucinaciones olfatorias que se repetían junto con la desazón concomitante como un equivalente del ataque histérico. Es que la naturaleza de unas alucinaciones recurrentes las volvió ineptas para el papel de síntomas permanentes. En realidad, ello no interesaba en este caso de rudimentarios contornos, pero sí se requería imprescindiblemente que las sensaciones olfatorias subjetivas mostraran una especialización tal que pudiera corresponder a su origen en un objeto real perfectamente determinado. Esta expectativa se cumplió. A mi pregunta sobre la clase de olor que más la perseguía, recibí esta respuesta. Como pastelillos quemados, solo me hizo falta suponer entonces que en la vivencia de eficacia traumática realmente había intervenido el olor de pastelillos quemados. Por cierto, es bastante insólito que se escojan sensaciones olfatorias para símbolos mnémicos de traumas, pero no resulta difícil indicar un fundamento para esa elección. Como la enferma estaba aquejada de rinitis purulenta, la nariz y sus percepciones pasaron al primer plano de su atención. Acerca de las circunstancias de vida de la enferma, yo sabía solo que en el hogar cuyos 2 hijos estaban a su cargo, faltaba la madre, fallecida hacía algunos años de grave enfermedad. Me resolví entonces hacer del olor a pastelillos quemados el punto de partida del análisis. Contaré la historia de este último como habría podido producirse en circunstancias favorables. De hecho, lo que habría debido ocupar una sesión se extendió a varias, pues la enferma únicamente podía visitarme en las horas de consultorio, cuando yo podía consagrarle poco tiempo, y una sola de esas pláticas abarcaba más de una semana, pues sus obligaciones no le permitían hacer con mucha frecuencia el largo viaje desde la fábrica. Bueno,
Por eso interrumpíamos en mitad de la conversación para retomar el hilo en el mismo lugar la vez siguiente. Miss Lucy R. no cayó sonámbula cuando intenté hipnotizarla. Renuncié entonces al sonambulismo, punto importante, e hice todo el análisis con ella en un estado que se distinguiría apenas del normal. Bueno, debo manifestarme con más detalle acerca de este punto de mi técnica. Cuando en 1889 visité la clínica de Nancy, escuché decir al decano de la hipnosis, el doctor Liebold, si poseyéramos los medios para poner en estado de sonambulismo a todas las personas, la terapia hipnótica sería la más poderosa. En la clínica de Bergheim parecía casi como si realmente existiera un arte de esa índole y se lo pudiera aprender de él. Pero al intentar practicarlo con mis propios enfermos, noté que por lo menos mis fuerzas en este terreno se movían dentro de estrechos límites y que si un paciente no caía sonámbulo después de 1 a 3 intentos, ya no se poseía medio alguno para conseguirlo. Además, en mi experiencia, el porcentaje de quienes alcanzaban el sonambulismo era mucho menor que el indicado por Renheim. Así me encontré frente a la opción de abandonar el método catártico en la mayoría de los casos que podían ser aptos para él, o intentar aplicarlo fuera del sonambulismo, allí donde el influjo hipnótico era leve o aún dudoso. Es muy interesante porque acá, nota del lector, es muy interesante porque acá vemos el cambio, de que Freud empieza a abandonar el método catártico y empezar una nueva terapéutica que prescinde de la hipnosis y trae lo que después vendría como asociación libre, que luego devendrá en psicoanálisis. Aún no, está en proceso. Me pareció indiferente qué grado de hipnosis, según una escala construida ad hoc, correspondiera a ese estado no sonámbulo. En efecto, cada línea de sugestionabilidad es de todo punto independientemente de las otras, y la posibilidad de provocar catalepsia, movimientos automáticos, etc., nada presuponía en favor de que resultara más fácil despertar recuerdos olvidados como los que me hacían falta. Así, pronto, me deshabitué a emprender aquellos ensayos destinados a determinar el grado de la hipnosis, pues en toda una serie de casos ponían en movimiento la resistencia de los enfermos y me arruinaban la confianza de que yo necesitaba para el trabajo psíquico más importante. Además, a poco andar me cansó escuchar una y otra vez tras el aseguramiento y la orden: usted se dormirá, duérmase. Esta respuesta en los grados más leves de hipnosis. Pero, doctor, si no me duermo. Y verme obligado a luego aducir este espinoso distingo, no me refiero al sueño corriente, sino a la hipnosis. Vea usted, está hipnotizado. No puede abrir los ojos. Por otra parte, no necesito que se duerma. Y otras cosas de este tenor. Estoy convencido, claro está, de que muchos de mis colegas en la psicoterapia saben salir del paso de estas dificultades con más habilidad que yo. Acá está también muy importante porque como la dificultad de Freud para la hipnosis, porque Freud decía que le va muy mal la hipnosis, como acá podemos ver, lo forzó a ir más allá de la hipnosis, no se quedó atrás, fue más allá. Pueden entonces proceder de otro modo. Pero a mi criterio, si uno sabe qué tan a menudo el uso de cierta palabra puede depararle perplejidad, hará bien en dejar de lado la palabra y la perplejidad. Entonces, cuando el primer intento no se obtenía el sonambulismo o un grado de hipnosis con alteración corporal manifiesta, abandonaba en lo aparente la hipnosis, solo demandaba concentración. Y para conseguir esta, ordenaba acostarse de espaldas y cerrar voluntariamente los ojos. ¿Acaso con ello se alcanzaban grados de hipnosis todo lo profundos que podían lograrse y con poco trabajo? Pero, al renunciar al sonambulismo, me perdía quizás una condición previa sin la cual el método catártico parecía inaplicable. Ella consistía en que el estado de conciencia alterado, los enfermos disponían de unos recuerdos y discernían unos nexos que presuntamente no estaban presentes en su estado de conciencia normal.
Toda vez que faltara el ensanchamiento sonámbulo de la memoria, debía de estar ausente también la posibilidad de establecer una destinación causal que el enfermo no ofrecería al médico como algo que le fuera notorio y familiar. Y justamente los recuerdos patógenos están ausentes de la memoria de los enfermos en su estado psíquico habitual, o están ahí presentes solo de una manera en extremo sumaria. Cita de la comunicación preliminar. Página 35 y supra. De esta nueva perplejidad me sacó recordar que le había visto al propio Bernheim producir la prueba de que los recuerdos del sonambulismo solo en apariencia están olvidados en el estado de vigilia y se los puede volver a convocar por medio de una leve admonición, enlazada con un artificio destinado a marcar un estado de conciencia otro. Por ejemplo, había impartido a una sonámbula la alucinación negativa de que él ya no estaba presente, y después intentó hacérsele notar por los diversos medios y considerados ataques. No lo consiguió. Ya despierta la enferma, le exigió saber qué había emprendido con ella mientras creía que él no estaba ahí. Respondió asombrada que nada sabía, pero él no cedió. Le aseguró que se acordaría de todo. Le puso la mano sobre la frente para que recordase, y hete aquí que al fin, ella contó todo lo que supuestamente no había percibido en el estado sonámbulo, y de lo cual supuestamente nada sabría en el estado de vigilia. Esto, ¿por qué tiene su significancia? Porque vamos a ver varias veces durante la obra que Freud usa esto de apoyar la mano sobre la frente para que los pacientes recuerden. Ese experimento asombroso e instructivo me sirvió de modelo, como ven. Me resolví a partir de la premisa de que también mis pacientes sabían todo aquello que pudiera tener una significatividad patógena y que solo era cuestión de constreñirlo a comunicarlo. Así, cuando llega un punto en que la pregunta ¿desde cuándo tiene usted este síntoma? O ¿a qué se debe eso? Recibía por respuesta realmente no lo sé. Procedía de la siguiente manera. Ponía la mano sobre la frente del enfermo o tomaba su cabeza entre mis manos. Y decía, ahora, bajo la presión de mi mano, se le ocurrirá. En el instante en que cese la presión, usted verá ante sí algo. O algo que se le pasará por la mente como su súbita ocurrencia y debe capturarlo. Es lo que buscamos. Pues bien, ¿qué ha visto? ¿Qué se le ha ocurrido? La primera vez que apliqué este procedimiento no fue con Miss Lucy. Yo mismo quedé asombrado de que me brindara justamente lo que me hacía falta. Y puedo decir que desde entonces apenas alguna vez me dejó en la estancada. Siempre me indicó el camino que mi exploración debía seguir. Además, me posibilitó llevar adelante sin sonambulismo todos los análisis de esa índole. Fíjense, Freud abandona el sonambulismo, por lo tanto abandona estados de hipnosis altos y solamente va con algunas sugestiones, como esta. Poco a poco me volví tan osado que a los pacientes cuya respuesta era no veo nada o no se me ocurrió nada, les declaraba no es posible. Sin duda que usted se ha enterado de lo correcto, solo que no creyó que fuera eso y lo desestimó. Repetiré el procedimiento todas las veces que usted quiera, siempre verá lo mismo. Resultaba siempre que yo tenía razón. Los enfermos todavía no habían aprendido a dejar reposar su crítica y habrían desestimado el recuerdo aflorante o la ocurrencia porque lo consideraban inservibles, una perturbación entremetida, y después que la comunicación se vio en todos los casos que era lo correcto. A veces recibía también por respuesta, tras arrancar la comunicación a la tercera o cuarta presión, sí, ya lo supe desde la primera vez, pero justamente a eso no he querido decirlo. O esperaba que no fuera eso. Bueno, acá como vemos, es un poco el camino, la construcción de lo que vemos es que acá se afirma, no se afirma, se va construyendo la asociación libre, ¿sí? Este estado en el cual se debe decir todo aquello que se le venga a la mente, igual que con la presión de manos, que cuando libera se le viene una imagen a la mente, se debe hablar de ello sin instancia crítica, sin pensar en eso, simplemente hablarlo. Que como viene, sale.
Bueno, pues hay una larga nota al pie de página, muy larga, donde habla de la presión y en todos los lugares en donde aparece el tema de la presión de manos. Esta manera de ensanchar la conciencia presuntamente estrechada era trabajosa, al menos mucho más que la exploración en el sonambulismo. En el sonambulismo, la exploración era simplemente preguntar, y ahí usualmente el paciente advenía con una respuesta, le advenía una respuesta. Pero me permitió independizarme de este último y me procuró una intelección acerca de los motivos que son frecuencia decisivos para el olvido de recuerdos. Puedo aseverar que ese olvido es a menudo deliberado, deseado y siempre solo en apariencias logrado. Esto aparece en Neuropsicosis y Defensa y va a aparecer a lo largo de la obra. Esto en Neuropsicosis de Defensa aparece en los puntos donde Freud se pregunta ¿por qué sus enfermos no logran olvidar? Y si logran olvidar, no es... ¿por qué sus enfermos no logran olvidarlo? A lo que quieren olvidar. Y ¿por qué enferman por culpa de eso? Esas son las preguntas que él se hace. Y va a ubicar que todo el mundo debe haber olvidado algo de esta manera, pero que no han generado alguna patología, por lo menos no evidente. Después va a ubicar en psicopatología de la vida cotidiana, como en todos, alguna cosita tenemos, no necesariamente teniendo una histeria patológica, tal vez, por así decirlo, pero que hay algo en todos, aunque no genere síntomas complejos, síntomas egodistónicos, tal vez. Me pareció quizá más asombroso que mediante un procedimiento similar uno pudiera reproducir cifras y fechas supuestamente olvidadas desde hace mucho tiempo atrás, demostrándose de tal modo una insospechada fidelidad de la memoria. El hecho de que en la búsqueda de cifras y fechas se tenga una opción muy limitada permite recurrir a la tesis con que nos ha familiarizado la doctrina sobre la fascia, a saber que reconocer es para la memoria una operación menor que acordarse espontáneamente. Así, al paciente que no puede recordar el año, mes y día en que ocurrió cierto suceso, uno le dice los años que pueden haber sido, los nombres de los 12 meses y las cifras de los 31 días del mes, y le asegura que ante la cifra o el nombre correcto, los ojos se le abrirán solos, o que sentirá que es el número correcto. En la enorme mayoría de los casos, los enfermos realmente se deciden por una fecha determinada, y con harta frecuencia, así como la señora Cassidy, como se lea, Cassidy M, se puede demostrar que la fecha era la correcta por anotaciones hechas en la época en cuestión. En otras ocasiones, y diferentes enfermos, la trama de los hechos recordados permitió colegir que la fecha hacia allá era inobjetable. Por ejemplo, la enferma apuntaba después que uno le había presentado la fecha obtenida mediante ese recuerdo. Es el cumpleaños de mi padre. Y luego proseguía, claro, como era el cumpleaños de mi padre, yo esperé el suceso del que hablábamos. Aquí solo puede rozar este tema la conclusión que extraje de todas esas experiencias, fue que las vivencias de importancia patógena con todas las circunstancias accesorias son conservadas fielmente por la memoria, aun donde parecen olvidadas, donde al enfermo le falta la capacidad para acordarse de ellas. Buenísimo. Bueno. Después hay algunos ejemplos en notas al pie de página. Bueno. Vamos a revisar el pie de página porque es bueno. A modo de ejemplo de la técnica antes descrita de exploración, el pie de página 3. En estado no sonámbulo, vale decir no en estado de conciencia ensanchada, se refiere a los estados de hipnosis donde la conciencia se ensanchaba o donde la memoria se ensanchaba. Referiré a un caso que acabo de analizar en los últimos días. Trato de una señora de 38 años que padece de neurosis de angustia, agorafobia, ataques de angustia, de muerte, etc. Como tantas estas enfermas, tiene aversión a admitir que adquirió este padecimiento en su vida matrimonial
y prefería hacerlo remontar a su temprana juventud. Me informa, pues, que a los 17 años le sobrevino el primer ataque de vértigo con angustia y sensación de desmayo, yendo por las calles de su pequeña ciudad natal. Y dice que tales ataques se le han repetido de tiempo en tiempo hasta que hace unos pocos años dejaron sitio al padecer de ahora. Conjeturo que esos primeros ataques de vértigo en los que la angustia se borró cada vez más eran histéricos y me resuelvo a entrar en su análisis. Para empezar, solo sabe que ese primer ataque le sorprendió mientras había ido de compras a las tiendas de la avenida principal. ¿Qué se proponía comprar usted ahí? Diversas cosas, creo, para un baile al que me habían invitado. ¿Cuándo realizaría ese baile? Se me antoja que 2 días después. Entonces, por fuerza, algunos días antes, algo que a usted le emocionó, que le causó impresión, pero yo nada sé. Han pasado ya 21 años. Eso no importa. A pesar de ello, usted se acordará. Le presionaré la cabeza y cuando relaje mi presión, usted pensará en algo o verá algo y lo dirá entonces. Pongo en práctica el procedimiento, pero ella guarda silencio. Pues bien, ¿no se le ha ocurrido nada? He pensado en algo, pero no puede tener ninguna relación con ello. Dígalo, sin embargo. He pensado en una amiga, una muchacha joven que ha muerto, pero ella falleció cuando yo tenía 18 años, o sea, un año después. Ya veremos. Ahora demorémonos en esto. ¿Qué había con esa amiga? Su muerte me sacudió. Me sacudió mucho, porque la frecuentaba con asiduidad. Unas semanas antes había muerto otra joven muchacha, por lo cual hubo mucho alboroto en la ciudad. Entonces, sin embargo, eso fue cuando yo tenía 17 años. ¿Lo ve usted? Ya le dije que se puede confiar en las cosas que a uno se le ocurren bajo la presión de la mano. ¿Se acuerda ahora de qué pensamiento se le pasó por la cabeza cuando tuvo el ataque de vértigo por la calle? No hubo ahí ningún pensamiento, solo un vértigo. No es posible. Tales estados no se presentan sin una idea que los acompañe. La volveré a presionar y le acudirá otra vez el pensamiento de entonces. ¿Bien? ¿Qué se le ha ocurrido? Se me ha ocurrido... Ahora soy la tercera. ¿Qué significa eso? Debo de haber pensado, a raíz del ataque de vértigo, ahora me muero, yo también, como las otras dos jóvenes muchachas. Esa fue pues la idea en el ataque. Usted pensó en su amiga. Es fuerza entonces que su muerte le hubiera causado una gran impresión. Sí, por cierto, ahora me acuerdo. Cuando oí hablar de su muerte me resultó terrible, pero me resultó terrible que yo estuviera ahí por ir a un baile mientras que ella estaba muerta. Pero me sentía muy contenta con el baile y estaba ocupadísima con la invitación. No he querido pensar en el triste suceso. Adviértase en este punto, esto la nota de Freud, adviértase en este punto la represión deliberada que desaloja, fíjense acá hablo de represión, o por lo menos la traducción, desaloja de la conciencia el recuerdo de la amiga volviéndolo patógeno. Ahora el ataque está esclarecido, en alguna medida, pero aún me hace falta un factor ocasional que provocara el recuerdo justamente entonces, y por dicha me formo sobre una acertada conjetura. Vuelve al diálogo. ¿Recuerda con precisión la calle por la cual caminaba en ese momento? Sin duda, era la avenida principal con sus viejas casas. La veo ante mí. ¿Y bien? ¿Dónde vivía su amiga? En la misma calle. Acababa de pasar por ahí. 2 casas más adelante me vino el ataque. Entonces, la casa, mientras usted... Perdón, como una nota al pie de página... Tengo que ir bastante abajo. Sin duda, la calle por la que usted pasaba le recordó a su amiga muerta, y de nuevo le atrapó a usted el contraste de que por entonces no quería saber nada. Pero todavía no me doy por satisfecho. Quizá hubo un juego algo más que despertó o reforzó la predisposición histérica de esta muchacha, hasta entonces normal. Mis conjeturas se dirigen a la indisposición periódica como factor apropiado para ello, y pregunto, ¿sabe usted en qué momento de ese mes le vino el periodo? Y ella contraria, ¿debo saber también eso? Solo sé que por esa época era muy raro y muy irregular. Cuando yo tenía 17 años me vino una sola vez. Entonces enumeraremos para averiguar cuándo fue esa sola vez. En la enumeración se decide con seguridad por un mes y vacila entre 2 días
inmediatamente anteriores a una fecha que corresponde a una fiesta fija. ¿Coincide de algún modo con la época del baile? Ella responde a media voz, el baile se realizaba ese día de fiesta. Y ahora lo recuerdo también. Me impresionó que el único periodo que tuviera ese año debiera producirse justo antes del baile. Era el primero al que me habían invitado. Ahora, no resulta difícil reconstruir la trama de los episodios y penetrar el mecanismo de ese ataque histérico. Fue bastante trabajoso obtener ese resultado e hicieron falta la plena confianza en la técnica de parte mía y algunas ocurrencias orientadoras para volver a evocar tales detalles de una vivencia olvidada de 21 años antes, por parte de una paciente incrédula, que en verdad se encontraba en estado de vigilia, pero todo armonizó entre sí. Bueno, como vieron, era una nota de página importante, significativa, también porque nos muestra el paso a paso de lo que era la terapéutica de Freud, ¿sí? Es una nota al pie de página de 2 páginas, en realidad. Buena nota al pie de página de estudios sobre la histeria. Hay varias de estas notas al pie de página de varias páginas. Bueno, volvemos al caso Lucy. Tras esta larga pero indispensable digresión, vuelvo a la historia de Miss Lucy. Miss Lucy R. Como dije, en el intento de hipnosis no cayó en sonambulismo, sino que yacía meramente en calma. En algún grado de influjo más leve, los ojos de continuo cerrados, el gesto algo rígido, sin mover los miembros. Le pregunté si recordaba la ocasión en que había generado la sensación olfatoria de los pastelillos quemados. Oh, sí, con toda precisión. Fue hace unos 2 meses. ¿Mm? 2 días antes de mi cumpleaños. Estaba con los niños en el aula. Y jugaba con ellos. Eran 2 niñas, a cocinar. Hace esa aclaración porque los niños, en alemán, la palabra niño es una palabra no binaria. O sea, básicamente es como si acá dijéramos niñes. En otras palabras, no corresponde a un género la palabra. Por eso, Clara, eran 2 niñas. A cocinar. De pronto traen una carta que acaba de entregar el cartero. Por el sello postal y la letra manuscrita en el sobre, discierno que la carta es de mi padre, desde Glasgow. Quise abrirla y leerla. Entonces, las niñas se abalanzaban sobre mí y me arrebataban la carta de la mano y exclamaban: «No puedes leerla ahora, es sin duda para tu cumpleaños, nosotras te la guardaremos». Mientras las niñas jugaban así conmigo, se difundió de pronto un intenso olor. Las niñas habían abandonado los pastelillos que cocinaban y se habían quemado. Desde entonces me persigue ese olor. En verdad, está siempre ahí y se vuelve más fuerte cuando estoy emocionada. ¿Ve usted nítidamente ante sí esa escena? De manera palpable, tal como la he vivido. ¿Qué pudo en ella haberla emocionado tanto? Me tocó la ternura que las niñas demostraban. No siempre eran tan tiernas. Sí, pero yo acababa de recibir la carta de mi madre. No comprendo. ¿En qué sentido la ternura de las niñas y la carta de la madre formarían ese contraste al que usted empero parece apuntar? Es que yo tenía el propósito de viajar para visitar a mi madre. Me pesaba muchísimo abandonar a estas queridas niñas. ¿Qué ocurría con su madre? ¿Acaso vive sola y la llamó a usted a su lado? ¿O estaba enferma y usted esperaba noticias de ella? No, ella tiene mala salud, pero no está justamente enferma y tiene una dama de compañía. Entonces, ¿por qué abandonaría usted a las niñas? No sé. No se aguantaba más en la casa. El ama de llaves, la cocinera y la institutriz parecen haber creído que me ensoberbecía, ya sea soberbia, a mi puesto. Se han unido en una pequeña intriga contra mí. Le murmuraron todo lo que pudieron sobre mí al abuelo de las niñas
y yo no encontré en los dos señores el apoyo que había esperado cuando llevé a ellos mi queja. Interesante cómo estaba todo mal en la casa. Por eso anuncié mi renuncia al señor director, el padre de las niñas. Él respondió muy amistosamente que debía tomarme 2 semanas para reflexionar antes de comunicarle mi decisión definitiva. En ese periodo de vacilación me encontraba yo entonces. Yo creía que abandonaría la casa. He permanecido en ella después. Pero ¿hay algo en particular que la ate a las niñas, además de la ternura que le demuestran? Sí, había prometido en su lecho de muerte a la madre de ellas, que era parienta lejana de la mía, ocuparme con todas mis fuerzas de las pequeñas, no abandonarlas y sustituirles. La madre, de haber dado preaviso, habría roto esa promesa. Así parecía completo el análisis de la sensación olfatoria subjetiva. De hecho, esta había sido objetiva en su momento y además asociada íntimamente con una vivencia, una pequeña escena en que libraron batalla encontrados afectos. La lástima por abandonar las niñas, las afrentas que empero la empujaban a tomar esa decisión. Es comprensible que la carta de la madre, puesto que ella pensaba irse aquí, a la casa de su madre, le recordaba los motivos de esta decisión. El conflicto de los afectos había elevado ese factor a la condición de trauma, y como símbolo de este permaneció la sensación olfatoria que se había conectado con él. No obstante, todavía hacía falta explicar que entre todas las percepciones sensoriales de aquella escena hubiera escogido como símbolo justamente un olor. Pero yo ya estaba preparado para utilizar esa explicación, la enfermedad crónica de su nariz. Por otra parte, ante mi pregunta directa, ella indicó que en ese tiempo padecía otra vez de un resfriado tan violento que apenas conservaba el olfato. Sin embargo, en su excitación percibió el olor de los pastelillos quemados, que se impuso sobre la anosmia del fundamento orgánico. No me contenté con el esclarecimiento así obtenido. Todo sonaba muy verosímil, pero me faltaba algo, una razón aceptable para que esa serie de excitaciones y esa querella de los afectos tuviera que llevar justamente a la histeria. ¿Por qué no había permanecido en el terreno de la vida anímica normal? Con otras palabras, ¿qué justificaba la conversión ahí presente? ¿Por qué no se recordaba de continuo de la escena misma en vez de recordar la sensación enlazada a ella, a la cual privilegiaba como símbolo del recuerdo? Tales preguntas habrían sido impertinentes y ociosas si se tratara de una histérica angustia data, en quien aquel mecanismo de la conversión fuera habitual. Pero esta muchacha solo había adquirido histeria como consecuencia de ese trauma, o al menos como consecuencia de esa pequeña historia de padecimiento. Por el análisis de casos parecidos, yo sabía ya que si una histeria es de nueva adquisición, hay una condición psíquica indispensable para ello: que una representación sea reprimida, desalojada, deliberadamente de la conciencia, excluida del procesamiento asociativo. En esta represión deliberada veo también el fundamento para la conversión de la suma de excitación, sea ella total o parcial. La suma de excitación no destinada a entrar en asociación psíquica halla tanto más la vía falsa hacia una inervación corporal. En cuanto al fundamento de la represión misma, solo podía ser una sensación de displacer, la inconciliabilidad Unvertraulichkeit de la idea por reprimir con la masa de representaciones dominantes en el yo. Ahora bien, la representación reprimida se venga volviéndose patógena. Acá esto es muy interesante porque no solamente nos habla de el caso, sino que nos habla de todas las histerias directamente acá Freud, ¿sí? Es verdaderamente muy interesante. Bueno, si están siguiendo el texto verán que lo marqué de una forma distinta, porque acá, además de hablar del caso, nos está explicando verdaderamente el mecanismo de la histeria. Sí, directamente. Ese es el mecanismo de la histeria, ¿sí? Bueno, continuamos.
Entonces, del hecho de que Miss Lucy hubiera caído presa de la conversión histérica, en aquel momento yo extraje la conclusión de que entre las premisas de ese trauma tenía que haber una que ella deliberadamente quisiera dejar en la oscuridad, que se empeñara por olvidar. Si uno compaginaba la ternura hacia las niñas y la animadversión hacia las otras personas de la casa, esto solo admitía una interpretación. Tuve la osadía de comunicársela a la paciente. Le dije, no creo que esas sean todas las razones de su sentimiento hacia las dos niñas. Más bien, conjeturo que usted está enamorada de su patrón, el director, acaso sin saberlo usted misma. Creo que alimenta en su alma la esperanza de ocupar de hecho el lugar de la madre, y que a eso se debe, además, que se haya vuelto tan suspicaz hacia el personal chan chan, de servicio, con el cual ha convivido en paz durante tanto tiempo. Usted tiene miedo de que noten algo de su esperanza y se le mofen de eso, por ello. He aquí su respuesta, con su modo lacónico. Sí, creo que es así. Pero si usted sabía que amaba al director, ¿por qué no me lo dijo? Es que yo no lo sabía, o mejor, no quería saberlo. Quería quitármelo de la cabeza, no pensar nunca más en ello, y aún creo en los últimos tiempos lo había conseguido. ¿Por qué no quería confesarse usted esa inclinación? ¿Le da vergüenza amar a un hombre? No, no soy una irracional mojigata. Una no es responsable de sus sentimientos. Pero ello me resultaba penoso solo porque él es el patrón a cuyo servicio estoy, en cuya casa vivo, y respecto de quien yo no siento en mi interior, como hacía otro cualquiera, una independencia total. Como hacía otro cualquiera, una independencia total. Y porque yo soy una muchacha pobre y él es un hombre rico de buena familia, se me reirían si vislumbraran algo de esto. Tremendo. Bueno, continuamos. Ahora no encuentro en ella resistencia alguna para iluminar la génesis de esa inclinación. Cuenta que durante los primeros años vivió despreocupada en la casa y desempeñaba sus deberes sin caer en unos deseos incumplibles. Pero cierta vez, ese señor serio, recargado de ocupaciones, de ordinario reservado hacia ella, le inició plática acerca de los reclamos de la educación infantil. Se puso más suave y simpático que lo habitual y le dijo cuánto esperaba de ella para el cuidado de sus hijas huérfanas, y en eso la miraba de una manera particular. Esto es fundamental, la miraba de una manera particular. Esto también va a ser marcado en otro color, porque es como el punto más profundo. En ese momento, el de la mirada particular, ella empezó a amarlo, y de muy buena gana se entregó a la alentadora esperanza que había sacado de aquella plática. Solo cuando luego no hubo nada más, cuando ella aguardó perseverante y no llegó ninguna segunda sesión de cambio familiar de ideas, se resolvió a quitarse la cosa de la mente. Me da toda la razón en cuanto a que aquella mirada que él arrojó en la plática iba consagrada a la memoria de su esposa muerta, y también, y también, perdón, es que hay una nota al pie de página y parece que puede ser importante, pero después vamos con eso. Tiene bien en claro que su inclinación carece de toda perspectiva. De esta conversación yo esperaba un cambio radical de su estado, que por el momento no se produjo. Siguió oprimida y desazonada. Una cura hidropática que le hice tomar al mismo tiempo la reanimó un poco por las mañanas. El olor a pastelillos quemados no había desaparecido del todo, pero sí se había vuelto más raro y débil. Como ella decía, solo le llegaba estando muy emocionada. La persistencia de este símbolo anémico me hizo conjeturar que él, además de la escena principal, había recogido en sí la subrogación de múltiples y pequeños traumas colaterales. Esto que va a hablar después, que él va a llamar en realidad
Segundito. Tengo que cambiar algo. Acá. Esto es lo que él va a llamar más tarde traumas auxiliares. Entonces no pusimos a explorar cuánto pudiera guardar relación con la escena de los pastelillos quemados. Y recorrimos el tema de los roces en la casa, el comportamiento del abuelo, etc. La sensación del olor a chamusquina iba desapareciendo más y más. En este punto sobrevino una interrupción más prolongada a causa de una nueva afección nasal que llevó al descubrimiento de la caries del etmoides. Bueno, al reaparecer me informó que para Navidad había recibido muchísimos regalos de ambos señores y aún del personal de servicio de la casa, como si todos se afanaran por reconciliarse con ella y borrar el recuerdo de los conflictos de los últimos meses. Pero esta manifiesta solicitud no le había hecho impresión alguna. Cuando volví a preguntarle otra vez por el olor a pastelillos quemados, me anotició que habían desaparecido por completo, solo que en su reemplazo la torturaba otro olor similar, como de humo de cigarro. Le parecía que este ya había estado ahí desde antes, pero como cubierto por el olor de los pastelillos. Me dijo que ahora había surgido puro. Esto es muy interesante porque lo que se va planteando durante la obra es que muchas veces los síntomas funcionan por capas. No es muy técnico lo que estoy diciendo, pero es coloquial, es para que se entienda. Para lo técnico vamos a ir después a otros textos. Pero para que se entienda ahora, como que el síntoma iría por capas. Está muy claro en un caso de 10 páginas de estudios sobre la histeria, que no me acuerdo el nombre ahora, pero es 10 páginas nomás, ahí está bien esclarecido. Pero es como al atravesar un síntoma, aparece un segundo síntoma que ya estaba ahí, pero que era como de un nivel más complejo, por así decirlo, como de un segundo nivel. No estaba yo muy satisfecho con el resultado de mi terapia. Había ocurrido lo que se suele imputar a una terapia meramente sintomática. Se había removido un síntoma solo para que uno nuevo pudiera situarse en el lugar despejado. Esta es una frase hiper conocida de todos los psicoanalistas cuando se habla de alguna otra terapia. En el sentido de, bueno, van a curar síntomas, bueno, tranqui, que el destino es que va a ponerse otro síntoma en ese mismo lugar. Simplemente porque el síntoma ahí el síntoma tiene una función. No es que aparece ahí de la nada para cagarle la vida a quien lo padezca. El síntoma tiene una función, así como el chiste, así como toda la formación del inconsciente tiene una función. En este caso, que quede dicho lo que no se puede hablar. Se podría decir que ese es el síntoma, o también se puede decir que ese monto de afecto tenga un destino, que es a fuerza, que tiene un destino. No estaba yo muy satisfecho con el resultado de mi terapia. Había ocurrido lo que suele imputar a una terapia meramente sintomática. Se habían removido un síntoma solo para que uno nuevo pudiera situarse en el lugar despejado. A pesar de ello, me dispuse a la eliminación analítica de este nuevo símbolo anémico. Bueno, pero esta vez ella no sabía de dónde provenía esa sensación olfatoria subjetiva. No sabía en qué oportunidad importante había sido objetiva. En casa todos los días se fuma, dijo. En realidad, no sé si el olor que siento significa una oportunidad particular. Entonces yo me obstiné en que intentara acordarse bajo la presión de mi mano, otra vez. Ya he consignado que sus recuerdos tenían vividez plástica, que ella era una visual. Y de hecho, bajo mi esforzar, Drangen, son importantes las palabras en alemán. Yo sé que a veces da paja acordárselas, pero son importantes. Que bajo mi esforzar, Drangen, le afloró una imagen, al comienzo vacilante y solo fragmentaria. Era el comedor de su casa, donde aguardaba con las niñas a que los señores vinieran de la fábrica para el almuerzo. Ahora, todos nos sentamos en torno de la mesa, los señores, la institutriz francesa, el ama de llaves, las niñas y yo. Pero es como todos los días. No hace falta sino que usted siga mirando la imagen.
Ella se desarrollará y especificará. Eso le dice Freud a Lucy. Sí, ahí hay un huésped, el jefe de contaduría, un señor mayor que ama a las niñas como si fueran sus nietecitas. Pero esto sucede harto a menudo, a mediodía. Tampoco hay ahí nada en particular. Tenga usted paciencia, siga mirando la imagen, sin duda surgirá algo. No sucede nada. Nos levantamos de la mesa, las niñas deben despedirse e ir luego con nosotros, como todos los días, al segundo piso. Y entonces, y sin embargo, es esta una oportunidad particular. Ahora reconozco la escena. Cuando las niñas se despiden, el jefe de contaduría quiere besarlas. El señor se sobresalta, Aufafren, y le espeta directamente: ¡No se besa a las niñas! Eso me clava una espina en el corazón. Y como los señores ya estaban fumando, permanece en mi memoria el olor del cigarro. Tremendo. Entonces, estaba el señor de contaduría en un almuerzo, como todos los días. El señor de contaduría, que ama a las niñas como si fueran sus nietecitas, le intenta saludar con un beso a las niñas. Y el director, el padre de las niñas, el amado por Lucy, grita en un sobresalto: ¡No se besa a las niñas! Y esto le clava una espina en el corazón a Lucy. Esa era pues la segunda escena, situada a mayor profundidad. Acá Freud usa el término profundidad. Ojo, acuérdense siempre que este texto es previo al psicoanálisis, ¿sí? Estos son los textos pre-psicoanalíticos. Acá está entrando en el psicoanálisis. Hay nociones, hay puntos en común de su terapéutica con el psicoanálisis, pero aún no es el psicoanálisis, lo está construyendo. Por eso ojo acá cuando dice profundidad. Después va a haber todo un debate con Jung acerca del tema del subconsciente, el concepto de profundidad como algo por debajo, pero faltan 20 años para eso. Esa era pues la segunda escena, situada a mayor profundidad, que había tenido el efecto de un trauma y dejado como secuela un símbolo anémico. Pero, ¿a qué se debía la eficacia de esa escena? Pregunté, ¿cuál de estas escenas fue anterior en el tiempo? ¿Esta o la de los pastelillos quemados? La segunda escena, la que acaba de contarle, es la primera, y por casi 2 meses. ¿Y por qué? O sea, la primera fue la del beso a las niñas. Y la segunda es la de los pastelillos quemados. ¿Y por qué esta defensa del padre le clavó a usted una espina? La reprimenda no se dirigía contra usted. Pero, ¿no era justo atropellar a Anfafren? Acá, perdón, voy a hacer una anotación, porque son importantes las palabras alemanas. El señor se sobresalta. Aufafren. Aufafren. Aufafren, creo que es. Y después, ¿no era justo atropellar, dice Lucy, Anfafren? El Aufafren y el Anfafren, fíjense la lógica, ya como iba Freud pescando la lógica significante. Así, a un señor mayor, que es un amigo querido y por añadidura un huésped. Uno no puede decirlo tranquilamente. Entonces, ¿solo la lastimó la forma violenta de su patrón? ¿Se avergonzó por él? ¿O acaso pensó, si una pequeñez así puede ser tan violento con un viejo amigo y huésped, cuánto más lo sería conmigo, si yo fuera su mujer? No, no es eso. Entonces, ¿fue por la violencia? Sí. Por el besar a las niñas. Nunca les gustó. Nunca le gustó. Y es aquí que reflora, bajo la presión de mi mano, el recuerdo de una escena todavía más antigua, que fue el trauma genuinamente eficaz, y había prestado eficacia traumática también a la escena con el jefe de contaduría. Lo mismo había sucedido meses atrás.
una dama amiga de la familia vino a visitarlos y al despedirse besó a las dos niñas en la boca. Sé que era normal en la época. No sé. El padre, que estaba presente, se dominó para no decir nada a la dama. Pero esta descargó su cólera sobre la desdichada gobernanta. Le declaró que la hacía responsable si alguien llegaba a besar a las niñas en la boca. Ahí va. Fíjense. El padre hace responsable a la gobernanta si alguien llega a besar a las niñas en la boca. Era su deber no tolerarlo, y faltaba a sus obligaciones si lo consentía. Si volvía a ocurrir, confiaría a otras manos la educación de las niñas. Era la época en que aún se creía amada y esperada una repetición de aquel coloquio amistoso. Esta escena pulverizó sus esperanzas. Se dijo, si por una cuestión tan pequeña, en la que además yo soy por entero inocente, puede desatarse los Fabren, Ausfabren, Anfabren, los Fabren. Desatarse los Fabren contra mí de ese modo, puede decirme tales amenazas, yo me he equivocado. Nunca ha tenido un sentimiento más cálido hacia mí. Este le habría impuesto miramientos. Evidentemente, fue el recuerdo de esa persona escena el que le acudió cuando el jefe de contaduría quiso besar a las niñas y el padre lo reprendió por ello. Cuando Miss Lucy volvió a visitarme 2 días después de este último análisis, no pude menos que preguntarle qué había sucedido de grato. Estaba como transformada, sonreía y llevaba la cabeza erguida. Por un instante llegué a pensar que había apreciado erróneamente la situación y que la gobernanta de las niñas era ahora la novia del director. Pero ella aventó ab webren mis conjeturas. No ha sucedido absolutamente nada. Es que usted no me conoce. Solo me ha visto enferma y desazonada. De ordinario, soy muy alegre. Al despertarme ayer por la mañana, la opresión se me había quitado y desde entonces estoy bien. ¿Y qué opinión tiene sobre sus perspectivas en la casa? Estoy bien en claro. Sé que no tengo ninguna. Y ello no me hará desdichada. ¿Y se llevará bien ahora con el personal doméstico? Creo que mi susceptibilidad tuvo la mayor parte en ello. ¿Y ama todavía al director? Sí, por cierto, lo amo. Pero ya no me importa nada. Una puede pensar y sentir entre sí lo que una quiera. Examino ahora su nariz y hallo que han retornado casi por completo su sensibilidad al dolor y sus reflejos. También distingue los olores, pero de manera insegura y solo cuando son algo intensos. Me veo precisado a dejar abierto el problema de saber en qué medida la enfermedad de la nariz participaba en esa anosmia. El tratamiento en su conjunto había abarcado 9 semanas, 4 meses. Después me topé con la paciente por casualidad en uno de nuestros lugares de veraneo. Estaba alegre y confirmó la perduración de su bienestar. Bueno. Acá como vemos, luego de desocultarse aquello que estaba oculto, luego de rearmar la cadena asociativa, luego que ella rearme la cadena asociativa a través de el Draken, la intención del trabajo de Freud, el empuje incluso un poco, logra ella deshacer la conversión. Se deshace la conversión, en realidad, así como cuando se desata un nudo al tirar de un cordón. Y puede volver a su vida normal y estaba alegre y confirmó la perduración de su bienestar. Buenísimo. 4 meses duró el tratamiento. Miren qué interesante. Obviamente, estos tratamientos eran muy distintos a los que hacemos hoy en día. Yo todavía no hago. Es muy distinto a los que se hacen hoy en día, ya que los tratamientos en esa época
a veces eran, depende del caso, depende de la situación, pero hay veces que, por ejemplo, en el caso de Emi, si no me equivoco, la veía 2 veces al día y por un buen y largo rato. Y está. Después incluso Freud en un momento dice que para que un tratamiento sea efectivo tiene que atenderse 3 veces a la semana. No necesariamente, pero sí puede ser beneficioso. Se comprende también que 3 veces a la semana una terapia podría ser en exceso cara. Pero bueno. Me acuerdo que fue Freud acá el que dijo eso igual, pero bueno. Epicrisis. ¿Sí? Epicrisis. Pasamos de tema. Yo no menospreciaría el caso clínico aquí referido por más que corresponda a una histeria pequeña y disponga solo de unos pocos síntomas. Por lo contrario, me parece aleccionador que también contraer una enfermedad así, pobre como neurosis, necesite de tantas premisas psíquicas. Y en una apreciación más detenida de este historial clínico, estoy tentado de postularlo como arquetipo de una clase de histeria, a saber, aquella forma que puede ser adquirida en virtud de vivencias apropiadas, hasta por una persona sin lastre hereditario. Esto ya empezamos a ver Freud con las histerias adquiridas, histerias que se desatan, perdón, tal vez luego podríamos decir que se desatan, pero histerias que se adquieren por un suceso traumático. Bien visto, no hablo de una histeria que sería independiente de toda predisposición, porque también va a hablar, esto paréntesis, también va a hablar de la predisposición a la conversión, ¿sí? A la capacidad de conversión. Es probable que no haya una histeria tal, pero de esa clase de predisposición solo hablamos cuando la persona ya ha devenido histérica. Antes de ello, nada la ha revelado. Una predisposición neuropática, como de ordinario se la entiende, es algo diverso. Está, comandada ya antes que se contraiga la enfermedad, por la medida de tara hereditaria o la suma de anormalidades psíquicas individuales. Hasta donde yo estoy enterado, nada de estos dos factores se registraba en Miss Lucy R. Es lícito, pues, llamar adquirida a su histeria, y esta no presupone más que la aptitud, probablemente muy difundida, a adquirir una histeria, aptitud cuya caracterización apenas si estamos sobre el rastro. Ahora bien, en tales casos, el centro de gravedad se sitúa en la naturaleza del trauma. Desde luego que en su nexo, con la reacción de la persona frente a él. Demuestra ser condición indispensable para adquirir la histeria que entre el yo y una representación que se le introduce se genere la relación de inconciliabilidad. Esto lo va a traer después en neuropsicosis de la histeria, todo neuropsicosis de la histeria, escúchame, neuropsicosis de defensa. Espero poder mostrar en otro lugar cómo diferentes perturbaciones neuróticas provienen de los diversos procedimientos que emprende el yo para librarse de aquella inconciliabilidad. Esto va a ser neuropsicosis de defensa y toda su obra en realidad. Y la modalidad histérica de la defensa, modalidad para la cual se requiere una particular aptitud, consiste en la conversión y de la excitación en una inervación corporal. La ganancia de esto es que la representación inconciliable queda esforzada afuera, dragen aus, de la conciencia yoica. A cambio, la conciencia yoica conserva la reminiscencia corporal generada por convención. En nuestro caso, las sensaciones olfatorias subjetivas, y padece bajo el efecto que con mayor o menor nitidez se anuda justamente a esas reminiscencias. Bueno, acá todo esto se encuentra también resumido en estudios sobre la histeria, ¿sí? Estudios sobre la histeria que estamos leyendo. En neuropsicosis de defensa, ¿sí? Todo esto que dijo acá aparece en neuropsicosis de defensa ya más trabajado. La situación así creada ya no experimenta más alteraciones. En efecto, la contradicción que habría propendido al trámite del afecto ha sido cancelada, ya por represión y conversión. Así, el mecanismo por el cual se produce la histeria corresponde, por una parte, a un acto
pusilanimidad moral. Y por otra, se presenta como un dispositivo de que el yo dispone. Un dispositivo protector, perdón. En realidad es un dispositivo de defensa, pero bueno. En muchos casos, uno se ve precisado a admitir que la defensa, frente al incremento de excitación por medio de la producción de una histeria, fue, a la sazón, lo más acorde al fin. Más a menudo, desde luego, uno llegará a la conclusión de que una medida mayor de coraje moral habría sido ventajosa para el individuo. Según lo dicho, el momento genuinamente traumático es aquel en el que la contradicción se impone al yo, y este resuelve expulsar la representación contradictoria. Tal expulsión no la aniquila, sino que meramente la fuerza a lo inconsciente, o sea, corta la cadena sucesiva. Y si este proceso sobreviene por primera vez, establece un centro nuclear y de cristalización para que se forme el grupo psíquico divorciado del yo. Esto sería la represión primordial, que luego podremos juntar o pensar con el complejo de Edipo y el complejo de castración. En torno al cual en lo sucesivo se reunirá todo lo que tenga por premisa aceptar la representación impugnada. La decisión de la conciencia de estos casos de histeria adquirida son entonces intencional, deliberada y al menos con frecuencia introducida por un acto voluntario. En verdad lo que sucede es diverso de lo que el individuo se proponía. Pretendía cancelar una representación como si nunca hubiera aparecido, pero solo consigue aislarla psíquicamente. Es tremendo porque es prácticamente una cita directa a Estudios sobre la histeria, a neuropsicosis de defensa. Estamos leyendo Estudios sobre la histeria. Y bueno, en la historia de nuestra paciente, el momento traumático corresponde en la escena que le hizo el director el beso por las niñas. Pero esa escena permanece por un tiempo sin efecto visible. ¿Acaso empezaron con ella la desazón y la animosidad? No lo sé. Los síntomas histéricos se generaron solo después, en momentos que uno designaría auxiliares. Y caracterizaría diciendo que en ellos, como en la conciencia sonámbula, ensanchada, confluyen temporariamente los dos grupos psíquicos divorciados. Tremendo. En esta parte está siendo todo resaltado porque es un pequeño condensado de todo lo importante. El primero de esos momentos en el que se produjo la conversión fue en Miss Lucy R, la escena de la mesa, cuando el jefe de contaduría quiso besar a las niñas. Aquí conjugó el recuerdo traumático y ella se comportó como si todo lo que se refería a su inclinación hacia su patrón no se hubiera arruinado ya. En otros historiales clínicos, estos diversos momentos coinciden. La conversión acontece de manera inmediata bajo la injerencia del trauma. Bueno. El segundo momento auxiliar se repite con bastante éxito. Yo recomiendo que vayan haciendo un cuadrito esto, ¿sí? Como primer momento, segundo momento, trauma, todo esto importante. Se repite con bastante exactitud el mecanismo del primero. Una impresión intensa restablece provisionalmente la unidad de la conciencia y la conversión corresponde el mismo camino que se le abrió la primera vez. Es interesante que el síntoma generado en el segundo tiempo cubra al primero, de modo que este último no es sentido con claridad hasta no ser removido aquel. De lo que mencionaba antes, del tema de las capas. Digna de nota me parece además la inversión de la secuencia temporal a que también el análisis debió plegarse. En toda una serie de casos me he encontrado con parecido fenómeno. Los síntomas generados después recubrían a los primeros y solo lo último hasta lo cual el análisis avanzaba contenía la clave del todo. La terapia consistió aquí en la compulsión que obligó a reunir los grupos psíquicos escindidos con la conciencia yoica. Cosa notable, el éxito no era paralelo a la medida del trabajo realizado. Solo cuando se tramitó la última pieza sobrevino de pronto la curación. Esto es clave. No se trata de... Es así el psicoanálisis. No es que... Ahí, con esto cerramos porque ya terminó el texto. En el psicoanálisis, no es que vas trabajando y vas viendo sesión a sesión los avances. A veces sí, a veces no. Pero la realidad es que no se trata
de el tiempo, de cuánto tiempo haces en la sesión, cuántas sesiones haces por semana. Más bien se trata de cuántos puntos estructurales lográs tocar, cuánto lográs develar en la sesión. ¿Mm? ¿Cuánto se trabaja? ¿Cuánto se logra hacer? Se logra desvelar, en el sentido de sacar el velo, a eso que se asocia, que no se asocia en realidad, porque se cortó la cadena de asociación, y se hace asociar al síntoma, para que en este punto de Freud se podría decir que fluya ese monto de energía hacia el lugar que tiene que fluir. Y bueno, esta fue la grabación del caso de Miss Lucy R. con notas del lector, Lucas. Cualquier consulta se pueden realizar en clase. Y espero que tengan muy buen día. Se recomienda también, para continuar con la lectura, neuropsicosis de defensa y la comunicación preliminar. En el siguiente orden: comunicación preliminar, neuropsicosis de defensa. Y también el caso Catarina, que es el que yo mencionaba, que tiene solamente 10 páginas, porque explica muy bien este mecanismo de la resignificación y el mecanismo de las capas que van teniendo. Muchísimas gracias. Adiós.